Hola mundo, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Documentos y más, canal secundario de la verdadera libertad. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la lectura de la instrucción Redemption in Sacramentum sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Sagrada Eucaristía. En este video daremos lectura al capítulo número 1. Iniciemos. Este capítulo tiene por título La ordenación de la Sagrada Liturgia. La ordenación de la Sagrada Liturgia es de la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley, en el obispo. El romano pontífice, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente, aun comunicando con los pastores y fieles. Compete a la sede apostólica ordenar la Sagrada Liturgia de la Iglesia universal, editar los libros litúrgicos, revisar sus traducciones a lenguas vernáculas y vigilar para que las normas litúrgicas, especialmente aquellas que regulan la celebración del santo sacrificio de la misa, se cumplan fielmente en todas partes. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos trata lo que corresponde a la sede apostólica, salvo la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a la ordenación y promoción de la Sagrada Liturgia, en primer lugar de los sacramentos. Fomenta y tutela la disciplina de los sacramentos, especialmente en lo referente a su celebración válida y lícita. Finalmente, vigila atentamente para que se observen con exactitud las disposiciones litúrgicas que prevengan sus abusos y se erradiquen donde se encuentren. En esta materia, conforme a la tradición de toda la Iglesia, destaca el cuidado de la celebración de la Santa Misa y del culto que se tributa a la Eucaristía fuera de misa. Los fieles tienen derecho a que la autoridad eclesiástica regule la Sagrada Liturgia de forma plena y eficaz, para que nunca sea considerada la liturgia como propiedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que se celebran los misterios. El obispo diocesano, gran sacerdote de su grey. El obispo diocesano, primer administrador de los misterios de Dios en la iglesia particular que le ha sido encomendada, es el moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica, pues el obispo, por estar revestido de la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del supremo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía, que él mismo celebra o procura que sea celebrada y mediante la cual la Iglesia vive y crece continuamente. La principal manifestación de la Iglesia tiene lugar cada vez que se celebra la misa, especialmente en la Iglesia Catedral, con la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado por su presbiterio, los diáconos y ministros. Además, toda legítima celebración de la Eucaristía es dirigida por el obispo, a quien ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y de reglamentarlo en conformidad con los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia, precisadas más concretamente por su diócesis según su criterio. En efecto, al obispo diocesano en la Iglesia él confiada y dentro de los límites de su competencia, le corresponde dar normas obligatorias para todos sobre materia litúrgica. Sin embargo, el obispo debe tener siempre presente que no se quite la libertad prevista en las normas de los libros litúrgicos, adaptando la celebración de modo inteligente, sea a la Iglesia, sea al grupo de fieles, sea a las circunstancias pastorales, para que todo el rito sagrado universal esté verdaderamente acomodado al carácter de los fieles. El obispo rige la iglesia particular que le ha sido encomendada, y a él corresponde regular, dirigir, estimular
y algunas veces también reprender, cumpliendo el ministerio sagrado que ha recibido por la ordenación episcopal para edificar su grey en la verdad y en la santidad. Explique el auténtico sentido de los ritos y de los textos litúrgicos y eduque en el espíritu de la Sagrada Liturgia a los presbíteros, diáconos y fieles laicos para que todos sean conducidos a una celebración activa y fructuosa de la Eucaristía y cuide igualmente para que todo el cuerpo de la Iglesia, con el mismo espíritu en la unidad de la caridad, pueda progresar en la diócesis, en la nación y en el mundo. Los fieles deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad y crezcan para la gloria de Dios. Todos, incluso los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica y todas las asociaciones o movimientos eclesiales de cualquier género, estén sometidos a la autoridad del obispo diocesano en todo lo que se refiere a la liturgia, salvo las legítimas concesiones de derecho. Por lo tanto, compete al obispo diocesano el derecho y el deber de visitar y vigilar la liturgia en las iglesias y oratorios situados en su territorio. También aquellos que sean fundados o dirigidos por los citados institutos religiosos, si los fieles acuden a ellos de forma habitual. El pueblo cristiano, por su parte, tiene derecho a que el obispo diocesano vigile para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente en el ministerio de la palabra, en la celebración de los sacramentos y sacramentales, en el culto a Dios y a los santos. Las comisiones, consejos o comités instituidos por el obispo para que contribuyan a promover la acción litúrgica, la música y el arte sacro en su diócesis, deben actuar según el juicio y normas del obispo, bajo su autoridad y contando con su confirmación. Así, cumplirán su tarea adecuadamente y se mantendrá en la diócesis el gobierno efectivo del obispo. De estos organismos, de otros institutos y de cualquier otra iniciativa en materia litúrgica, después de cierto tiempo, resulta urgente que los obispos indaguen si hasta el momento ha sido fructuosa su actividad y valoren atentamente cuáles correcciones o mejoras se deben introducir en su estructura y en su actividad para que encuentren una nueva vitalidad. Se tenga siempre presente que los expertos deben ser elegidos entre aquellos que sean firmes en la fe católica y verdaderamente preparados en las disposiciones teológicas y culturales. La Conferencia de Obispos. Esto vale también para las comisiones de la misma materia, que vivamente deseadas por el Concilio, son instituidas por la Conferencia de Obispos y de la cual es necesario que sean miembros los obispos, distinguiéndose con claridad de los ayudantes peritos. Cuando el número de miembros de la Conferencia de Obispos no sea suficiente para que se elijan de entre ellos sin dificultad y se instituya la comisión litúrgica, nómbrese un consejo o grupo de expertos que, en cuanto sea posible y siempre bajo la presidencia de un obispo, desempeñen estas tareas, evitando, sin embargo, el nombre de comisión litúrgica. La interrupción de todos los experimentos sobre la celebración de la Santa Misa ha sido notificada por la Santa Sede ya desde el año 1970 y nuevamente se repitió para recordarlo en el año 1988. Por lo tanto, cada obispo y la misma conferencia no tienen ninguna facultad para permitir experimentos sobre los textos litúrgicos o sobre otras cosas que se indican en los libros litúrgicos. Para que se puedan realizar en el futuro tales experimentos, se requiere el permiso de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que lo concederá por escrito, previa petición de la Conferencia de Obispos. Pero esto no se concederá sin una causa grave. Por lo que se refiere a la enculturación en materia litúrgica, se deben observar estricta e íntegramente las normas especiales establecidas.
Todas las normas referentes a la liturgia que la Conferencia de Obispos determine para su territorio, conforme a las normas del derecho, se deben someter a la recognitio de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, sin la cual carecen de valor legal. Los presbíteros. Los presbíteros, como colaboradores fieles, diligentes y necesarios del orden episcopal, llamados para servir al pueblo de Dios, constituyen un único presbiterio, con su obispo, aunque dedicados a diversas funciones. En cada una de las congregaciones locales de fieles representan al obispo, con el que están confiada y animosamente unidos, y toman sobre sí una parte de la carga y solicitud pastoral, y la ejercen en el diario trabajo. Y por esta participación en el sacerdocio y en la misión, los presbíteros reconozcan verdaderamente al obispo como a padre suyo y obedézcanle reverentemente. Además, preocupados siempre por el bien de los hijos de Dios, procuren cooperar en el trabajo pastoral de toda la diócesis e incluso de toda la Iglesia. Grande es el ministerio que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi, dando un testimonio y un servicio de comunión, no solo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia universal, a la cual la Eucaristía hace siempre referencia. Por desgracia, es de lamentar que, sobre todo a partir de los años de la Reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos para que muchos hayan sido causa de malestar. Coherentemente con lo que prometieron en el rito de la Sagrada Ordenación y cada año renuevan dentro de la misa crismal, los presbíteros presiden con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. No vacíen el propio misterio de su significado profundo, deformando de manera arbitraria la celebración litúrgica, ya sea con cambios, con mutilaciones o con añadidos. En efecto, dice San Ambrosio, no en sí, sino en nosotros es herida la Iglesia, por lo tanto tengamos cuidado para que nuestras caídas no hieran la Iglesia. Es decir, que no sea ofendida la Iglesia de Dios por los sacerdotes que tan solemnemente se han ofrecido ellos mismos al ministerio. Al contrario, bajo la autoridad del obispo, vigilen fielmente para que no sean realizadas por otros estas deformaciones. Esfuércese el párroco para que la Santísima Eucaristía sea el centro de la comunidad parroquial de fieles. Trabaje para que los fieles se alimenten con la celebración piadosa de los sacramentos, de modo particular con la recepción frecuente de la Santísima Eucaristía y de la penitencia. Procure moverles a la oración, también en el seno de las familias, y a la participación consciente y activa de la Sagrada Liturgia, que bajo la autoridad del obispo diocesano debe moderar el párroco en su parroquia, con la obligación de vigilar para que no se introduzcan abusos. Aunque es oportuno que las celebraciones litúrgicas, especialmente la Santa Misa, sean preparadas de manera eficaz, siendo ayudado por algunos fieles, sin embargo, de ningún modo debe ceder aquellas cosas que son propias de su ministerio en esta materia. Por último, todos los presbíteros procuren cultivar convenientemente la ciencia y el arte litúrgicos, a fin de que por su ministerio litúrgico alaben cada día con más perfección a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sobre todo, deben estar imbuidos de la admiración y el estupor que la celebración del misterio pascual en la Eucaristía produce en el corazón de los fieles. Los diáconos.
Los diáconos que reciben la imposición de manos, no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio, hombres de buena fama, deben actuar de tal manera, con la ayuda de Dios, que sean conocidos como verdaderos discípulos de aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir, y estuvo en medio de sus discípulos como el que sirve. Y fortalecidos con el don del mismo Espíritu Santo por la imposición de manos, sirven para el pueblo de Dios en comunión con el obispo y su presbítero. Por tanto, tengan al obispo como padre, y a él y a los presbíteros preséntenles ayuda en el ministerio de la palabra, del altar y de la caridad. No dejen nunca de vivir el ministerio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y proclamar la fe de palabra y de obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia, sirviendo fielmente y con humildad con todo el corazón en la Sagrada Liturgia, que es fuente y cumbre de toda la vida eclesial, para que una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por tanto, todos los diáconos, por su parte, empléense en esto, para que la Sagrada Liturgia sea celebrada conforme a las normas de los libros litúrgicos debidamente aprobados. Llegamos al final del capítulo 1. La siguiente semana vamos a dar lectura al capítulo 2, que se titula La participación de los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía. Muchas gracias a todos, sigamos leyendo y aprendiendo juntos. Que Dios los bendiga.